La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que fomenta el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos fomentar, cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes a que conozcan y expresen sus emociones? Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta hablamos con una experta en el tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada Laura Romero. Ella es máster en Psicología Educacional para hablar en esta edición sobre cómo podemos ayudar a los padres a que nuestros niños y adolescentes conozcan y expresen sus emociones. Qué lindo tema, bienvenida. Sí, hermoso, encantada, y aparte de compartir este tema tan lindo, interesante. Y nada. Fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Sí, importantísimo, digamos, para los chicos y adultos también. También. Aprendemos todos hoy. Aprendemos todo, porque detrás de nuestros hijos, wow, nos damos cuenta de un montón de cosas que quizás con nuestros padres ellos no manejaban ciertos conceptos y bueno. Nosotros de grandes estamos muy poco acostumbrados a profundizar en nuestras emociones justamente. Sí. Y a veces con los chicos empezamos, digamos, a tomar, digamos, conciencia de ciertos sentimientos, de ciertos estados, sí. Pero es primordial que los adultos, los padres, para poder enseñarle a sus chicos, digamos, a reconocer los sentimientos, las emociones, que ellos también puedan tomar conciencia y aprendan a regular esas emociones. Sí, porque a veces hay padres que son muy nerviosos y después le retan mucho a los chicos y ellos están vulnerables y pobrecitos se quedan todos así quietos, sin saber qué hacer, con miedo, temerosos. Y también aprenden de eso. Claro. Tienen esa imagen, ese modo de resolver las situaciones. Claro. Sea la circunstancia que fuera, que aprendan a gestionarla, pero lo ideal es que sean los padres los que ya manejen sus emociones para poder transmitir conocimiento también a los hijos en ese sentido, ¿verdad? Por eso es importante primero como padres aprender, digamos, a reconocer las emociones, poder tomar conciencia de lo que nos pasa y canalizarlas de forma adecuada. Así como también regular, digamos, ciertas emociones que no son muy positivas, como el tema de la ira, el enojo. Aprender a encontrar estrategias para poder regular esas emociones y canalizarlas de una manera correcta, adecuada. Claro, porque hay emociones que se expresan con el llanto, con la sonrisa, hay otras que con el pataleo, con el que hacen los niños normalmente, pero lo ideal sería que aprendan a reconocer qué les pasa, ¿verdad? Sí. Y después a expresar en palabras. El primer requisito justamente es poder tomar conciencia. Hay una frase que es de Dostoyevsky que decía... la mejor manera de que un preso no pueda escapar, te digo con mis palabras, era justamente que no se dé cuenta que está preso. Claro. Entonces, una persona que no es consciente de su estado está en una situación ficticia, digamos. Claro. Por eso... Preguntas clave de los padres, entonces, al momento de un berrinche, por ejemplo, ¿por qué el berrinche? ¿Qué te pasa? Exacto. ¿Qué querés que ¿Qué está pasando? contigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ese berrinche? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te enojó? ¿Qué no te gustó? Y luego trabajar el modo de canalizar ese enojo, esa emoción. No la sintoterapia o qué sé yo. No. Porque a veces justamente nosotros estamos muy educados en reprimir las emociones, los adultos sobre todo. Hoy en día se está, digamos, volviendo al tema de educar con el corazón, se dice. Claro. Yo soy tan humano como vos. Puedo llorar, puedo sonreír, puedo... Claro, desarrollar esta competencia que es la inteligencia emocional, que es poder, digamos, como te decía bien, el tema de gestionar nuestras emociones
y también la de los demás. Sí. Porque a medida que yo puedo reconocer, tomar conciencia y regular mis emociones, puedo también... que no te afecte si alguien te grita. Puedo empatizar con el otro y puedo también regular sus emociones, porque sus emociones también me afectan. Me afectan a mí emocionalmente y también en mi conducta. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, hay un material que preparó la producción de Padres al Día que habla justamente sobre aprender a expresar las emociones con palabras. Veamos. Expresa tus sentimientos con palabras. Lo importante en el aprendizaje de las emociones es que expresemos nuestros sentimientos con palabras para que se vean que es algo normal y cotidiano. Por ejemplo, hemos tenido un mal día en el trabajo y llegamos a casa decaídos. No tenemos ganas de jugar ni de hablar durante la cena. Bueno, aquí cabe la distinción entre sentimientos y emociones, ¿verdad? Porque me habías dicho que sentimientos ya es cuando uno ya... es consciente de esas emociones, de esas reacciones emotivas. Justamente lo que nos diferencia de los otros seres vivos es esta capacidad de poder hacerlas conscientes y de poder regularlas, de poder manejarlas. Claro. Al ser conscientes de lo que nos está sucediendo, nosotros le damos una flexibilidad también a nuestra conducta, pues pensamos en otras alternativas. No actuamos, no vamos a actuar impulsivamente, digamos, y tampoco hay que reprimirlas. Claro. Entonces, al tomar conciencia, nosotros podemos pensar en otras alternativas para canalizar de la mejor manera esa emoción. Porque todas son válidas y es importante, es válido que una persona pueda estar mal porque está atravesando un momento difícil o esté enojado porque pasó un hecho que lo molestó mucho. Todas las emociones son válidas, pero no se nos implica que pueda expresarla de cualquier manera. Totalmente. Entonces ahí es donde uno aprende a regular y a encontrar otras alternativas también que le favorezcan su vínculo con los demás. Porque al tener nosotros y su autoconocimiento también, ¿verdad? Claro, a medida que uno se conoce también puede conocer al otro y puede armar vínculos más armoniosos, relaciones interpersonales más amenas. Cuando hablamos también del tema de inteligencia emocional, hay en otros países donde también se trabaja mucho desde la escuela. Pero como volvíamos al tema de los padres, es fundamental porque nuestros primeros vínculos se dan en casa, donde nosotros aprendemos observando a nuestros padres, cómo resuelven ciertas situaciones, cuando están enojadas, cuando están tristes, cómo actúan. Pero hay padres que no hablan, entonces ¿cómo le vas a pedir que expresen tus hijos las emociones hablando? Si en tu casa no le estás dando el ejemplo. Y por otro lado, a lo mejor se maneja un lenguaje muy limitado, pocas palabras. Vos tenés que enseñarle a tu hijo, y por eso están los juegos didácticos, eso de palabras que expresan emociones y sentimientos. ¿Se hacen o no se hacen? Simplemente hay una manera de poder ayudarlos a identificar y a canalizar distintas maneras, estrategias, digamos, y actividades que se pueden hacer con los hijos. Pero como decías vos, es importante por eso que los padres también, ellos puedan expresarse, puedan manifestarse. Incluso está lindo también sentarse en casa y pensar como padres cuál es el ambiente emocional, cuál es el clima emocional. El clima emocional de la casa, ¿Y qué le transmito yo a mis hijos? Con mi modo de expresar mis sentimientos. Porque a veces se siente que hay un cambio o que hay un problema, no lo están expresando, quizás lo estén resolviendo de otra manera los padres, pero a los hijos también hay que explicarles, para que sepan que es importante hablar, porque hay que sacar afuera lo que a uno le inquieta, ¿verdad? A veces pasa que uno reprime demasiado como por no mostrarse mal, por no mostrarse triste. Y a veces pasa que también uno está desbordado por ciertas situaciones y traspasa y se excede en esa expresión y los chicos y hay rostros y gestos también que se notan y se sienten. No hace falta ni que se hablen. Pero se perciben. Por eso como padres es importante, digamos, que acompañemos en este aprendizaje de los chicos, en lograr esta competencia. Tema realmente, porque es dotarles de herramientas fundamentales. Y también validarlo en sus sentimientos, porque como decíamos, a veces también uno tiende a decir, no, es varón, no llores, vos sos varón, o no tenés que tener miedo. Y es válido, hay que reconocer que el chico puede tener miedo. Y validarlo en eso quiere decir, tenés razón, es cierto, es así. Pero
uno le explica otras maneras de ir enfrentando esas emociones. Totalmente, totalmente. O esos miedos, o que puedas estar triste, ¿no? Porque o si te hace bien llorar, llorá. Claro. O si de repente querés gritar, grita, pero sin ofenderle a alguien, ¿verdad? Claro. O sea, hacelo. Siempre buscando, digamos, la alternativa más viable y acorde a esa situación y a ese momento. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, hay otro material que habla de ese evitar reprimir las emociones. ¿Por qué? Porque hace muchísimo daño. Y hace daño no solamente al niño, sino a todo el núcleo familiar. Veamos. Evitemos reprimir las emociones. No reprimamos el clásico no llores, no te enfades, no tengas miedo, aunque pensemos que así no serán llorones o miedosos. Si lo hacemos, les estamos transmitiendo que llorar o enfadarse es algo malo, cuando no es así. Debemos ser comprensivos y ponernos en su lugar para entender por qué los niños sienten lo que sienten en cada momento. Bien, un tema que nos lleva a reflexionar es de reprimir las emociones. Y hay maneras y maneras. Nosotros somos una generación que no recibimos mucho afecto físico de nuestros padres, por ejemplo, porque era como demostrar debilidad, que nos abracen, nos dijeran que nos amaban. Pero igual te demostraban con acciones, pero siempre es importante el contacto físico. Exacto, ¿verdad? estaba así, como era algo negativo, como decís vos, muy ligado al tema de la debilidad, el tema de expresar las emociones, sobre todo los aspectos de tristeza o miedo, y hoy en día se está apuntando justamente a reconocerlos, a aceptarlos y a canalizarlos. Claro, ver la forma de regular esas emociones y de poder expresarlas de alguna manera óptima. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso el tema, te decía en la pausa, el tema de los cariños, los mimos a los hijos, es tan importante, el tema de los abrazos. Porque potencia la autoestima, porque uno dice, caramba, y fortalece el vínculo. Fortalece el vínculo y uno dice, bueno, caramba, soy importante para mi papá, para mi mamá, que busca ese contacto físico, que busca los encuentros familiares. Las palabras son importantes, pero también el contacto físico, el contacto corporal. Sí, porque hay padres que piensan ahora con el mundo virtual que todo es como mandarle un chat, un mensaje y ya está todo dicho, no, nada se iguala. Exacto, y a veces hay situaciones, como decís vos, que también desborda y no hay palabras para poder expresar lo que uno siente, pero con un gesto, con un cariño, con un apretón de manos, uno recibe ese cariño y recibe esa contención de la otra persona. Totalmente de acuerdo. Incluso hablando del tema de las emociones, también vemos como ciertas emociones positivas, que si uno las canaliza y las desarrolla, también están relacionadas con una mejor salud. Totalmente, pero de todo eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, de cómo canalizar las emociones también. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de la licenciada Laura Romero, máster en Psicología Educacional, bueno, estamos hablando sobre cómo enseñar a los niños a conocer y a expresar sus emociones. Hay varias actividades que uno puede realizar con los chicos, como por ejemplo el tema de ver imágenes o fotos a través del juego, ver expresiones de personas y ir desde chiquitito, ir reconociendo y trabajando el reconocimiento de las emociones. Claro. Estarás triste, estarás contenta, enojado. Sí. O pasar de repente vídeos familiares o fotos familiares y de repente uno a lo mejor derrama una lágrima pues se acuerda de personas que ya partieron, ¿verdad? Claro. Y tu hijo te pregunta, ¿por qué lloras? Y porque le quería mucho a esta persona y esta persona fue muy importante en mi vida, marcó mi vida o tal cosa. Pero es importante expresarse también para que ellos sepan que es una herramienta importante porque te libera. Exacto. Y te hace sentir bien. Sí. Y así como también reconocer las emociones, ver cuál es la causa, qué la causó también, ver en ciertas situaciones, porque también esto le permite flexibilizar y pensar en situaciones y en las emociones que puede generar esa situación. Claro. Por ejemplo,
están viendo una persona que se le cayó la bolsa y esa situación que le genera, cómo podría estar la persona. Claro. Darle herramientas para que él pueda ponerse en el lugar de esa persona Claro. y pensar emociones que le podrían suscitar a esa persona. Sí. Al mismo tiempo también pensar en ellos, alguna situación que les puso triste, alguna situación que les puso contento y tratar de poner en palabras eso. Claro. Hoy me comentaba justamente una amiga, me decía, mira, mi hijo está sufriendo bullying y realmente yo todavía no quiero denunciar porque me doy cuenta que evidentemente está atravesando por un momento difícil a nivel familiar, pero entonces hay que comunicarle al centro educativo, le dije, para que gestione y que hable con la familia, con el hijo y que siga tratamiento en el caso de que no, evidentemente ese chico está pidiendo, de alguna manera está llamando la atención y vio que la violencia es una manera de hacerlo, ¿verdad? Exacto, por eso, como decíamos, el tema de identificar y de aprender a identificarlas y después de regularlas, ver cómo puede expresar eso que está ocurriendo en la casa. Sí. Sí. De una manera que sea positiva y que no le perjudiquen sus vínculos con sus compañeros. Claro. Y al mismo tiempo esto trabajar también en la escuela, porque la escuela también puede enseñar a los chicos justamente a ver qué le está pasando a este compañerito y para que los chicos puedan acercarse. Exacto. Y hay generar dinámicas en países más desarrollados donde inclusive los filman y después les muestran y le dicen, ¿cómo te ves a vos mismo? ¿No te parece que fue ridículo lo que hiciste o no te parece que no estaba bien? De manera que ellos le dan la oportunidad de verse a sí mismos y ellos mismos analizan la situación y dicen, no, estaba mal. ¿Y por qué estaba mal? O sea, inducirles a que ellos mismos encuentren las respuestas. Por eso tiene que ver con la toma de conciencia de uno, porque a veces uno actúa impulsivamente, le dicen, se burla de uno, se ríe del otro, expresa lo que siente, pero no sabe que eso puede estar dañando a la otra persona, generándole, y más si está en una situación tan vulnerable, una situación de crisis que justamente le duele mucho más todavía. Sí, y entendiendo más, justamente al agresor ya no le ves tanto como agresor, sino como una víctima de él mismo, que no es capaz de gestionar sus propias emociones y por eso actúa de determinada manera, pero eso ya en un grado más evolucionado, ¿verdad? Y a partir de esto que pueda reconocer e identificarse, pensar estrategias. ¿Qué otra situación podría hacer para acompañar a este chico? ¿Cómo se podría ayudarlo a que pueda incluirse en el grupo de pares? ¿Cómo podrían invitarlo para que él quiera venir a jugar con ustedes? A veces se trabaja con los chicos también estas situaciones para poder ellos mismos volcar estrategias. Claro. Hablabas al inicio de este bloque del tema de jugar con los chicos para que aprendan a expresar sus emociones. Hay juegos didácticos muy interesantes y de hecho es súper divertido asociar palabras con gestos y emociones corporales. Veamos el material que preparó la producción de Padres al Día al respecto. Es divertido asociar las palabras con gestos y expresiones corporales. Todas las emociones tienen un lenguaje no verbal propio y universal. Los gestos, la postura corporal, la mirada, el tono de la voz son diferentes según cada emoción. Si les enseñamos a reconocerlas en ellos mismos y en los demás, aprenderán a ser empáticos. ¿Qué le pareció el material? No, genial, porque nosotros muchas veces hablamos de tema de expresar los sentimientos, las emociones, y no solamente verbal, sino también a partir de los gestos. Claro. Una persona que tiene muy desarrollada la capacidad de empatizar puede leer muy fácilmente esta comunicación no verbal. Claro, que dice muchísimo cuando te miran mal. ¿De qué le está pasando a esa persona? Puede obtener información simplemente observando cómo se maneja los gestos que tiene, las actitudes. Cómo camina, si es cansino al caminar, si le da fuerza, si... Entonces uno observa todo y a veces no coinciden lo que la persona dice con lo que uno ve. Por eso en el ámbito sanitario siempre se pide que al paciente se lo mire in situ, porque ahora con el tema también virtual se hacen consultas virtualmente también. Exacto. Y la información que se pasa mirándole a la persona, vos ves si está cansada, vos ves si está deprimida, vos notás un montón de gestos y más si es un paciente habitual tuyo, ¿verdad? Claro. Sí, no, es importante por eso también como padres observar a nuestros chicos. Sí, totalmente. No solo porque a veces uno se pierde en las palabras de lo que dijo, no pudo prestar atención o no pudo seguir la conversación, pero también darnos un momento para estar observándolos, digamos, no solo
lo que ellos expresan, sino cómo se ven, o sea, qué nos están Claro, manifestando. y los padres los conocemos, sabemos perfectamente cuándo hay cambios y por qué hay cambios. Tenemos que estar atentos a eso y también preguntarles para que ellos también se sientan en confianza para decirte, bueno, me pasa esto. Porque si hay chicos que justamente no tienen esta facilidad para expresar lo que le pasa, lo demuestran de otra forma, claro, a través de ciertas conductas. Sí. O a través de lo que se dice la somatización, digamos. Claro. Somatiza y pone en el cuerpo esos sentimientos que no puedo expresar. Claro, por eso hay que estar atentos y hay que estar orientando constantemente y observando y acompañando sobre todo, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. También se ha visto, viste, como te decía, el tema de las emociones, cómo está ligado al tema de la salud. Sí, sí, Personas que tienen un buen desarrollo, digamos, las competencias emocionales, generalmente tienen una... Te miran y te dicen, vos no estás bien, te dicen ya. Sí. Ni siquiera le contaste lo que te pasa y el médico ya te dice, ¿sabes qué? No estás bien hoy. ¿Y por qué, doctor, si yo no pronuncié palabra alguna? No, porque vos solés tal cosa, tal cosa, tal cosa, tu color de piel, tu manera de hablar, o sea, ellos te observan completamente. Sí, eso se transmite. E incluso te decían el tema de las enfermedades. Ah, sí, 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 es cierto. Hay muchas enfermedades, más de 30, que están, digamos, ligadas a lo que es psicosomática, que tienen que ver con temas emocionales que uno... Reprimidos. De hecho, el cáncer, hay muchos estudios que afirman de que el cáncer es un poco producto de personas que han reprimido emociones a lo largo de su vida. No está comprobado científicamente, pero hay teorías que sostienen que es mejor liberar más las emociones, no reprimirlas tanto y disfrutar más de la vida. Que en síntesis hace bien. Yo no sé si evitará el cáncer, pero por lo menos te hace sentir bien. Sí, se comprobó el tema de que aumenta las defensas del cuerpo. Aumenta las defensas. Entonces con eso te evita un montón de enfermedades y una persona que puede canalizar, que puede expresarse, que se siente libre de contar, comentar y puede vincularse, generalmente tiene vínculos más armoniosos, tiene una red social también más empática. Entonces hablamos de una persona también más sana. Totalmente. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Aquí nos preguntan de la ciudad de Loma Grande. Arnaldo, ¿cómo explicarle a un niño qué puede hacer durante el enojo? Durante el enojo, si está armando berrinche, ¿qué se hace? ¿Le vas a poder explicar? En ese momento generalmente no, porque hay chicos que se enceguecen en ese momento, depende de qué tipo de enojo sea, puede ser que sea un enojo leve, pero hay... Tiene que bajar el nivel de ansiedad primero, ¿verdad? Sí, porque hay casos que son ya casos de furia, digamos, que están tirando cosas. Sí. En ese caso es importante contenerlos, abrazarlos hasta que se relajen. Sí. ¿O qué se hace? Para que no se lastimen, porque hay momentos que pueden estar muy nerviosos. Y puede ser hasta peligroso para ellos mismos. Para ellos y para ellos, para ellos y para otras personas, porque pueden lanzar cosas, tirar muebles. Entonces, lo primero que se busca es generar un espacio de seguridad. Ojo con algunos padres que hacen eso, y que los hijos miran y quieren copiar. O sea que hay que ser lo más cuidadosos posible en ese sentido. Bueno, hay otra pregunta de San Pedro. Joana pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las emociones básicas en niños de 6 a 8 años de edad? Todos nacemos desde chiquitos ciertas emociones básicas que son como respuestas casi instintivas. Sí. Como decíamos, del bebé incluso que empieza, cuando logra el tema de la sonrisa, busca la aprobación del otro, comienza una sonrisa instintiva, todavía no social, y luego se vuelve una sonrisa social donde busca justamente la mirada del otro. Pero en esa etapa tenemos un montón de emociones. Hay un universo de emociones, la alegría, la tristeza, la frustración misma. Sí, hay un montón de emociones que ya cuenta el chico, el chico puede expresarlas y es ideal que esas puedan manifestarse libremente, pero con los canales, digamos, adecuados para el momento y la manera en que ellos lo canalizan. Bueno, finalmente, Laura Romero, estamos llegando al final del programa. La musiquita nos indica que tenemos que ya darle el punto final. Un mensaje final en cuanto a las emociones, a conocer y a que los chicos aprendan a expresar sus emociones. Que los padres acompañen a los chicos en reconocer, identificar, valorar y poner en palabras lo que le pasa, que ya es fundamental para que él también pueda comunicarse y expresar lo que siente.
y darle estrategias para poder encontrar soluciones. Maravilloso. Bueno, con este mensaje ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.